Entonces vamos a hacer lo mismo hoy y es como lo que él comenzó a decir para nosotros memorizar o comprender, ¿ya? Amén. Amén. Recuerde que la única manera para yo poder memorizar es que yo comprenda. Amén. Pero si yo no comprendo, pues no puedo memorizar. Entonces hablamos de que primero Dios mostró su amor, ya su amor, que siendo aún pecadores, murió por nosotros. Amén. Imagínense, Cristo muere en el año 33 y ninguno de nosotros había nacido y ya él ya había muerto por nosotros, que eso es una bendición. Entonces el apóstol Juan, que era el discípulo amado, dice, nosotros le amamos a él, pero él cae en cuenta y dice, porque él nos amó, ¿qué? Primero. Entonces esta es la parte que nosotros debemos de tener en cuenta, que ese amor de Cristo, el primer escalón fue de esa manera. Que eso es algo bien inédito porque eso no se da. A nivel relativo es muy difícil, ya que alguien diga, incluso Cristo tiene una frase que dice, no hay mayor amor que aquel que da su vida por sus amigos. Eso lo dice Cristo. Amén. Y hay una parte muy esencial porque la persona dice, bueno, yo doy amor, pero a mí me tienen que dar amor, si no nada. En lo relativo, ¿sí? Ah, no, a mí no, yo no sé qué esto. Y de parte y parte lo dicen, ¿ya? Entonces, el amor de Cristo, que es absoluto, nos da un ejemplo bien bonito, porque realmente la mujer que fue allá en pleno acto de adulterio estaba siendo juzgada por un grupo religioso que no tenían amor, la querían apedrear. Y Cristo se queda mirando a todos y dice, aquí no es así. El que esté limpio de pecado lance la primera piedra, y el único limpio, ¿quién era? Jesucristo, y él no la lanza porque precisamente el amor de Dios dice, hay un versículo que dice, el amor cubrirá multitud de ¿qué? Pecados. De pecados. Amén. El amor cubrirá multitud de pecados. Que eso es diferente. Ahora, ¿por qué nosotros debemos de tener esa misma mentalidad de Cristo? Porque es que de esa manera es la única que yo me puedo acercar a la persona con misericordia y verdad para corregir ¿qué? El pecado, para que la verdad de Cristo corrija el pecado. Entonces habíamos visto eso. Luego fuimos eso fue Romanos 5:8 y primera de Juan 4:19. Luego fuimos a Efesios 5:28 y donde dice que Cristo, entonces ya Dios hizo la primera parte y ya comenzó el segundo, tercero, cuarto y el escalón por toda la vida ya. ¿Cómo Dios muestra su amor para con nosotros ahora de aquí en adelante? Él muestra su amor sustentándola y cuidándola. Amén. Ese es como él demuestra su amor sustentándola y cuidándola. ¿En qué momento Dios nos sustenta? ¿En qué momento Dios nos sustenta? En momentos que son de angustia, difíciles, Él nos sustenta. Yo estaba con ese COVID y la verdad que yo subía eso hasta 6, creo que se dice litros de oxígeno, no sé. Y si pasaba el 6 me tenían que tubar según ellos. Pero volvía y bajaba al 4 y así estuve. Y era un momento crítico y yo le pedí a Dios mucho y yo miré que Dios ahí me sustentó. Amén. Ya en un momento, por eso en Deuteronomios 8:16 habla que en el desierto, en un desierto, ¿qué comida hay? No hay ni agua. Entonces ahí Dios hizo descender el maná, que dice que vuestros padres no lo habían conocido ese alimento, ¿ya? Ahora, ¿cada cuánto tiempo Dios nos sustenta? Que fue Salmo 17:5. ¿Cada cuánto tiempo Dios nos sustenta? Dice cada paso. O sea que todo el tiempo. Cada paso que usted da, usted dice, no, Dios no está ahorita. Y usted está que está caminando rápido porque está, y usted dice, Dios está sustentando cada paso de esos. Aunque usted de pronto siente que no, pero Dios está sustentando cada paso, porque eso de ahí dice Salmo 17:5, cada paso Dios que me sustenta, cada paso, eso no se nos puede olvidar. O sea que todo el tiempo, cada paso, Dios nos sustenta, ¿ya? Ahora, además de que nos sustentará, ¿qué más nos da? Está en Salmo 18:35, que es el escudo de la salvación. Porque además de que nos sustenta, por eso dice que nos cuida. Y el escudo es precisamente para cuidarnos, ¿ya? ¿De qué nos cuida? De los dardos de fuego del maligno, los apaga. Entonces no nos hace efecto, nos cuida, ¿ya?
Ahora después de eso vemos con qué clase de espíritu Dios nos sustenta, con un espíritu ¿qué? Noble. Y ahí fuimos donde los hermanos que tenían espíritu noble, o sea que eran humildes, y recibieron la palabra, mire lo bonito, con toda solicitud, escudriñando si las cosas eran así como decían los apóstoles. Este versículo a mí sí me ha dejado pensando muchas veces, porque uno sabe que muchas personas entran a las iglesias, ¿ya? Pero que tengan un espíritu noble y que reciban la palabra con solicitud, escudriñándolas, son muy poquitas, porque casi todo el mundo nos dedicamos a la alabanza. Cuando yo llegué a la iglesia, yo era el pianista o yo tocaba la guitarra o algo así, pero todo uno va es como en el son de la alabanza, pero como el conocimiento como que no se da mucho, como que el conocimiento se lo dejamos al pastor siempre y a los que están allá en la plataforma, ¿sí? Pero nosotros nos dedicamos a esto. Pero esto que me llama acá de la nobleza de ellos es que yo miro que ellos recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñándola. Y eso es bien interesante porque ahí donde uno se da cuenta de que la palabra es algo muy importante. La alabanza es esencial, por supuesto, pero entre la alabanza y la palabra, por eso la alabanza corre un riesgo. Si no se recibe la palabra, esa persona no puede ser ¿qué? Íntegra. Y la alabanza en una persona no íntegra, Dios lo dice. Dice, Dios, hermosa es la alabanza en los íntegros ¿de qué? De corazón. Amén. Pero la integridad viene precisamente por recibir la palabra y ponerla en práctica. Entonces esa es la parte. Bueno, habíamos llegado hasta ahí, vimos eso en Hechos 17:11, y luego vimos el Salmo 55:22, que nos habla de echar las cargas ¿en quién? En Jehová, porque está en el Antiguo Testamento. Entonces echa tu carga sobre Jehová, y Él ¿qué? Te sustentará. Eso es lo bonito. Mira, cuando nosotros vamos con una carga, vamos a decirlo en lo relativo, va la hermana Sandra con el mercado, vamos a decirlo así, con una carga y ya va que no puede, ¿ya? Si ya aparece su hijo, aparece alguien, persona, y usted le dice, tenga esta carga y se la pone al otro, en ese momento usted ¿qué va a sentir? Un descanso, pero es al mismo tiempo te sustenta ese descanso. Lo mismo pasa con nuestras cargas. Lo que usted tenga, hermano Diego, usted dice, Señor, yo coloco esta situación ¿en qué? Tus manos. En tus manos. Y Él te sustenta, porque eso es lo que dice. Amén. Echa tu carga sobre Jehová y Él te sustentará. Entonces, bien importante todo esto que nosotros entendemos la palabra, porque dice que la palabra no vuelve a Él ¿qué? Vacía. Amén. Entonces, todo esto que hemos hasta acá es como Dios muestra su amor ¿con quién? Para con nosotros en nuestro diario vivir, porque todo este diario vivir con Cristo es por el amor de Dios. Amén. Por eso nosotros no podemos ignorar la parte cuando el Señor Jesucristo se encuentra con la mujer samaritana. Primero los apóstoles cuando llegan y lo ven hablando con una mujer se les hace extraño, porque en la parte oriental, en Israel, no es normal que los hombres hablen con las mujeres, porque allá es solamente los hombres con hombres y las mujeres aparte. Entonces, cuando ven a Cristo hablando con la mujer samaritana, se les hace extraño. Es raro que Jesucristo esté ahí, hablando con esta mujer. Pero ahí Él muestra su amor ¿para qué? Para con esta mujer, porque lo que hay en ella es algo tremendo, ¿ya? 5 maridos has tenido y al que ahora tiene tampoco es tu marido. Entonces la mujer dice, Señor, me parece que tú eres profeta. Han dicho que, dice ella, porque era pues judía, pues sabía, era samaritana, pero sabía que tenía conocimiento de las cosas de Dios. Entonces dice, dicen ustedes que a Dios hay que buscarlo en Jerusalén, pero nuestros padres dicen que en este monte, al fin, ¿en dónde? Entonces Jesucristo, con ese amor, comienza a sustentarla. Le dice, mire, la hora viene y la hora es que ni en este monte ni en Jerusalén ustedes van a adorar al Padre. Entonces, ¿cómo así? No, ya no es un lugar especial, sino que Dios busca adoradores ¿en qué? Espíritu. En espíritu y en verdad. Entonces ahí le aclara algo a esta mujer, que de pronto, si se iba a meter al templo,
que no podía porque era samaritana, pero vamos a decir que iba a ir a Jerusalén, iba allí, de pronto los fariseos la iban a ¿qué? A juzgar. Pero si iba al monte, pues dirá, bueno, ¿y esta mujer qué hace ahí? Si eso hace años que ya no está ahí. Entonces Dios le aclara y le dice, de aquí en adelante lo importante es que usted adore a Dios, sea un adorador en espíritu y en verdad. ¿Qué significa en espíritu? En espíritu significa que cuando yo me uno al Señor soy un espíritu ¿qué? Con Él. Y también las palabras de Cristo son ¿qué? Espíritu y son vida. Entonces significa que yo voy a hacer una oración a Dios, una adoración a Dios con entendimiento. Es lo que significa, que yo voy a hacerlo con entendimiento. Por eso es que Jesucristo le dice a los fariseos, les dice, ustedes que usan vanas repeticiones, que creyendo que por su palabrería van a ser escuchados. Entonces, es porque la persona cuando se enseña a repetir oraciones ya aprendidas, pues a veces les ponen de tarea que 10, Dios te salve María, no sé cuántas, y lo que hacen es repetirlo, pero a veces ni le ponen sentido a lo que están diciendo. Entonces, orar en espíritu y en verdad es ponerle sentido a lo que tú oras. Si yo le digo, Señor, guárdame, yo estoy sabiendo por qué le estoy diciendo a Él que me guarde, ¿ya? Porque sé que Él es todopoderoso y me va ¿qué? Me va a guardar. Amén. De eso no hay duda. Eso Dios me va a guardar. Ahora, después de eso, habíamos ido que vamos a echar la carga sobre Él. Entonces Jesucristo dice, venid a mí todo el que esté trabajado y cargado y yo os haré ¿qué? Descansar. Entonces viene un descanso, una paz. Ese descanso y esa paz la obtenemos cuando nosotros practicamos la justicia que se revela en el Evangelio por fe. Entonces viene esa paz para nosotros poder ¿qué? Continuar nuestro diario vivir. Si no tuviéramos paz, esto sería un caos como está este mundo ahorita. Porque esto a nosotros nos bombardean por todos lados, hermano Diego. Usted sale de su casa y ya mira el reloj y ya no tiene tiempo para llegar temprano al trabajo y ya está. Pero si uno tiene la paz, entonces por eso es que la paz es muy bonita. Porque la paz, yo estoy en mi casa y la paz me hace, yo tengo que estar a tal hora. Entonces la paz me hace a mí programarme con anticipación. Porque amo la paz. Pero el que no ama la paz, ¿cómo mantiene? Deja todo para el último y mantiene. Porque le gusta ese ambiente, ese acelere. Pero el que ama la paz, todo lo programa para ir en paz. Sí, todo tiene un significado. Amén. Pero el que no, pues deja todo para lo último. Alguien me decía a mí, yo no sé por qué mi esposa siempre sale, ya faltan unos minutos y sale con ese carro que, mejor dicho, a todas. Pero el que ama la paz, por eso es muy importante que el hombre de paz actúa de esa manera, o sea que todo lo hace con paz, con tranquilidad. Entonces ya hemos llegado a lo que es Mateo 11:28 y ahora tenemos el versículo estrella, ¿ya? Ahora el versículo estrella es que quien nos está sustentando, hermano Diego, que nos está sustentando, no es una persona, vamos a decir, que uno dice, el apóstol Pedro, no. El apóstol Pablo, no. Es alguien totalmente todopoderoso. Hebreos 1:3. ¿Cómo Dios sustenta todas las cosas? O sea que ya no es que te va a sustentar a ti solamente, sino que ahora tiene un trabajo más grande. ¿Cómo nos dice Hebreos 1:3, hermano? El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amén. Entonces, siendo la imagen de ¿qué? De su sustancia. Amén. Voy a poner un ejemplo. Mire, esta es la sustancia, vamos a decir, de Dios, ¿ya? Y esta sustancia tiene una imagen, que es ¿quién? Jesucristo. Y el mismo Dios, que es este acá, y que es la imagen, dijo, hagamos al hombre conforme ¿qué? A esta imagen, ¿ya? Él, con la palabra de su poder, sustenta ¿qué? Todas las cosas. Todas las cosas. Incluso vamos a leer Hebreos 11:3, para que ustedes den con la palabra de su poder qué sustentó y qué creó. Aquí es donde
viene, ¿quién es el que te sustenta a ti, hermano Diego? Mire lo que dice Hebreos 11:3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe yo entiendo que el universo fue constituido, ¿por qué, hermano Diego? Por la palabra de Dios, o sea que Él la sustentó. Amén. Y lo constituyó. ¿Ya? Dice el universo. O sea que yo soy ni siquiera un puntico en el universo. Dios no me va a poder a mí sustentar. Amén. Porque es que sustentar el universo sí es un problema grande. Ni los científicos con ese telescopio James Webb han podido llegar al final del universo, imagínense. No han podido llegar. Entonces, la pregunta es, ¿habrá alguna duda de mi parte de decir, Dios no me puede sustentar? Claro que Dios me puede sustentar. Tenemos sí un pequeño problema. ¿Cuál es el problema? El tiempo. Y ese tiempo es nuestro talón de Aquiles. Porque nosotros pensamos que el sustento nos va a llegar reinado. Y resulta que en Dios es diferente. Y ahí es donde comenzamos a padecer. José tiene un sueño y mira que se inclinan ante él y él está ahí de pie. Y entonces le cuenta a sus hermanos y los hermanos se quedan, como que nos está queriendo decir que nosotros nos vamos a humillar delante de él y lo comienzan a odiar, sus propios hermanos. Uh-huh. Y él con el sueño, y hasta que un día lo venden y se va de esclavo. Y yo me imagino que él allá se porta bien en la casa de Potifar y la mujer se enamora de él, la mujer de Potifar, y con mentiras lo mandó a la cárcel. Yo me pongo a pensar, ¿qué pensaría José? Decir, yo escuché a un hombre que me dijo que Dios me sustentaba, pero yo voy de caída en caída. Primero mis hermanos me odian y después de eso me venden como esclavo. Llego a una casa y sirvo y de eso me lanzan a la cárcel. Y entonces, ¿cómo queda la fe ahí en ese sustento? Entonces, el tiempo es un enemigo para nosotros. Por eso, Dieguito, el tiempo, usted no te bases en el tiempo, porque eso pasa. Pero el que te sustenta sí es fiel. Ese no se olvida. Nosotros pensamos, no, ya tanto tiempo y yo en esta situación. Eso pensaba ¿quién? José. Y entonces aparece el copero y el panadero que tienen dos sueños. Y él interpreta los sueños y le dice al copero, cuando usted esté allá con el rey, habla por mí porque yo he sido injustamente enviado acá. En ese momento, él quita la mirada ¿de quién? De Dios, porque es su mano, y la pone ¿en qué? En el faraón. Habla con él a ver si de pronto, tal. Y entonces, él dice, bueno, de pronto, él sí puede sacarme de acá, porque ya había pasado mucho tiempo y el que lo sustentaba no se manifestaba. Sí, y eso pasa con nosotros. Entonces nosotros tenemos un problema con el tiempo, porque somos humanos. ¿Ya? Entonces ahí es donde viene el problema, y entonces el tiempo va pasando y nosotros con ese tiempo, pero no, Dios nos sustenta, y ahorita vamos a mirar hasta dónde nos va a sustentar Dios. Entonces aquí viene la parte que yo quiero aclararles, y Dios se queda mirando a José y dice, está llamando allá a Faraón, ¿no? Si ya a Faraón lo voy a cuadrar de otra manera. Y llegó el copero y se olvidó de José. Otra vez llegó a su posición. Yo no me acuerdo, no sé quién es José. Y el otro quedó allá. Y el que lo sustentaba dijo, voy a darle unos sueños a Faraón, y le dio un sueño. Y nadie lo podía interpretar. Y entonces, el que se había olvidado, el copero, dice, mire, cuando yo estaba allá en la cárcel había un hebreo que me interpretó el sueño. De pronto él, pues mándelo a traer porque no vamos a... Y usted lo manda a traer. Y cuando interpreta, no, este hombre es demasiado inteligente, este hombre es sabio. Hay que ponerlo sobre todo, y lo nombra. ¿Se acordó Dios de José? Sí, amén. Pero pasó, ¿cuántos? 17 años. 17 años pasó Dieguito. Imagínense. Yo espero 17 años que Dios haga la obra en mí, o que me dé una respuesta. Es mucha fe, ¿cierto? Para José, mucha batalla.
pero él la pasó. Entonces ahí nosotros vemos que tenemos ese problema del tiempo, pero yo le quiero presentar algo. ¿Seré yo un problema muy grave cuando él constituyó el universo? Que ese sí, sustentar el universo sí es cosa fuerte, ya. Ahora, ¿desde cuándo Dios nos comenzó a sustentar? ¿Qué dice hermana Sandra? ¿Desde cuándo cree que Dios te comenzó a sustentar a ti? Porque uno dice, bueno, o Dieguito, ¿desde cuándo cree que Dios te comenzó a sustentar a ti? Porque a veces nosotros pensamos, no, desde que yo me mandé a bautizar. Desde el vientre. Claro que sí. Salmo 71:6, por favor. Salmo 71:6. ¿Desde cuándo Dios nos comenzó a sustentar? En ti he sido sustentado desde el vientre, de las entrañas de mi madre. Tú fuiste el que me sacó, de ti será siempre mi alabanza. Ahí está. Desde el vientre. Dieguito, desde el vientre Dios te, ¿qué? ¿Te sustentó? Imagínense. Ahí en el vientre uno no... Ya anoche estábamos en el estudio bíblico con el hermano Manuel y hablábamos de que a la mujer le fueron dadas las dos grandes águilas, las dos alas de la gran águila, ¿ya? Y entonces yo le decía a él, yo no puedo como explicar eso como concretamente porque sería como si yo estuviera con mi hermanito gemelo en el vientre, ve, te está creciendo los pies. ¿Y eso para qué será allá afuera? ¿Para qué? Pues como no conocemos, no sabemos que para qué es. Digo, pues no, a la mujer le van a dar dos alas de la gran águila para volar al lugar donde Dios le tiene preparado, ¿ya? Entonces hay muchas cosas que están, que Dios ya las tiene preparadas para nosotros, pero nosotros aún no las entendemos, ¿ya? Entonces desde el vientre Él a nosotros nos ha, ¿qué? Sustentado. Eso es algo increíble desde el vientre. Bueno, a través de qué Dios nos sustenta cuando nosotros estamos en una situación, vamos a decir, de angustia. Salmo 119, 28. Salmo 119, 28. ¿Ya? Pueden leerlo si lo encontró. Se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Entonces acá viene, esto hay que entenderlo porque a veces aquí el rey David está hablando de ansiedad. Y la ansiedad llega a veces en las personas, llega. Y entonces dice el rey David que en momentos de ansiedad susténtame. ¿Según qué? Tu palabra. Según tu palabra. ¿Por qué según? Ayer explicábamos eso y es según, porque yo no le puedo dar a la hermana Sandra, si está en una, digamos, en una ansiedad, yo no le puedo dar una palabra que diga, está enferma, haga oración. ¿Sí me entiendes? Sino tengo que darle una palabra según qué, según la situación que está viviendo. ¿Ya? Entonces por eso ahí dice, según qué, tu palabra, porque es según a lo que está viviendo la persona. ¿Ya? Muchas veces hay hermanos que les ha pasado eso, no sé, será, algunos dicen coincidencia, pero yo pienso que Dios obra de muchas maneras, ¿ya? Alguien está como pensando y dice, ay, yo no sé qué me pasa, y abre la Biblia y le llega un versículo que le habla directamente. ¿Sí? Y dice, parece que fuera coincidencia, ¿sí? Pero Dios usa muchas maneras, ¿ya? Entonces, nosotros cuando vivimos cualquier situación, debemos de buscar una palabra de acuerdo a qué, a esa situación. Por eso dice, según la ansiedad, susténtame, según qué, tu palabra, según qué, según esa situación. De acuerdo a la ¿Ya? necesidad. Entonces, ahí es donde viene la parte clave, por lo menos de los apóstoles. Los apóstoles. El apóstol Pablo, que fue uno de los más que yo creo que vivió situaciones muy difíciles, que nosotros no la hemos vivido. La verdad, nosotros no la hemos vivido. Pero el apóstol Pablo sí las vivió. Situaciones muy difíciles. Él dice, a la final, dice una frase que a mí me llama la atención. Porque él al comienzo dice, yo sé vivir en pobreza y en riquezas, en enfermedad y en tal, bueno, en todo. Pero él termina con una frase que dice, todo lo puedo en Cristo que ¿qué? Que me fortalece o me sustenta. ¿Ya? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece y me lo sustenta. Pero ese todo lo puedo en Cristo, uno siempre lo trata de ver como un asunto de que le va a solucionar el problema. ¿Ya? Pero resulta que el apóstol Pablo no era que le solucionaba el problema,
sino que podía en ese problema, lo podía tener y salir airoso en Cristo. Voy a poner un asunto. Él tenía un aguijón ¿en dónde? En la carne. En la carne. Él tenía un aguijón en la carne. Y entonces él había orado a Dios 2 veces, dice ahí, y Dios le dijo, bástate mi gracia. O sea, no le respondió. Entonces, en esa situación, él podía, ¿qué? Decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, todo lo puedo en Cristo que me fortalece no solamente es que te soluciona el problema, que también puede sobrellevar ese problema, aunque no se lo solucione como le pasó a Pablo. Amén. Pablo llevó ese problema toda la vida. Amén. Para ¿Ya? la capacidad para poder... Para la capacidad para poder afrontar eso. Entonces nosotros también tenemos que tener eso, por eso los apóstoles, ellos, debido al conocimiento, Pablo, debido a ese conocimiento, le dice, mira, apareció un profeta y coge el cinto de él, el cinto, y se amarra de pies y manos y dice, mire, esto van a hacer con el dueño de este cinto en Jerusalén. Entonces los hermanos comienzan a decirle, mira, Pablo, no vaya a Jerusalén, mire, ya te ha profetizado eso y eso. Entonces Pablo, ¿qué dice? Yo estoy dispuesto hasta dar mi vida. ¿Sí? Entonces ahí es donde viene, donde dice, todo lo puedo en Cristo que ¿qué? Que me fortalece. Porque si tengo que morir, pues todo lo puedo también. Amén. Y esa es la frase, a veces nosotros nos miramos todo lo puedo en Cristo como la solución de todo. No, hay cosas que no van a tener solución. Nos mimaría demasiado. Entonces si todo es solución, entonces imagínense. Pero habrán cosas que sí tienen solución, claro. Amén, amén. Sí, Jesucristo se encuentra con Marta. Se encuentra con Marta y dice, Señor, si usted hubiera estado aquí, mi hermano Lázaro no hubiera muerto. Y Jesucristo la mira y dice, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Ay, Señor, yo sé que Él va a resucitar por allá en el día postrero. Y le dice Jesucristo, yo soy la resurrección, Marta, yo soy la resurrección. Pero Marta no le podía comprender todavía. Entonces, Él sustenta, sí, y puede dar respuestas inmediatas. Pero así como dice, le mandaron una razón a Jesucristo que Lázaro estaba ¿qué? Enfermo. Y Jesucristo no aparece. Eso si lo llega a hacer hoy un pastor es delicado. Pero Jesucristo no aparece. Y se muere Lázaro. Y Jesucristo no aparece. Hacen la ceremonia fúnebre y Jesucristo no aparece. Lo sepultan y Jesucristo no aparece. Y pasa ya 4 días de muerto y Jesucristo aparece. Claro. Claro. Imagínense, 4 días después de muerto, el que dice que te sustenta todos los días de tu vida y cada paso. Entonces aquí es donde tenemos que comprender todos estos tejetejes. Que todo lo puedo en Cristo que ¿qué? Que me fortalece para eso, para vivir eso. Entonces sale Marta, Señor, si usted hubiera estado aquí, eso no nos hubiera muerto. No, yo soy la resurrección, ¿dónde lo sepultaron? Quiten la piedra. Y Marta, Señor, 4 días, ya está, ya hiede. Bueno, la quitan. Y el que sustenta todas las cosas le dice, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro vive nuevamente. Entonces, después de eso, usted y yo vamos a tener alguna duda de lo que es capaz Jesucristo. Si hizo volver a otro después de 4 días de muerto, entonces yo estoy con el que sustenta todo. Amén. El asunto es que yo tengo que acomodarme en el tiempo. Y ese es un talón de Aquiles que tenemos todos. Que acomodarnos en el tiempo no es fácil. En el tiempo de Dios. Yo recuerdo que una vez me dijo el hermano Manuel, bueno, es que el tiempo, si le llega la ayuda y ya está hundido, ¿ya qué? ¿Cómo le va a llegar? ¿Sí? Y el caso de Lázaro ya estaba hundido, pero le llegó la ayuda y lo sacó. Entonces, ese sustento de parte de Dios es muy importante, ¿ya? Entonces, desde el vientre. Ahora, ¿con qué nosotros vivimos y nunca moriremos? ¿Con qué nosotros vamos a vivir? Ya, Salmo 119, 116. Pueden leerlo. Salmo 119, 116, como nos dice. Susténtame conforme a tu palabra y viviré,
y no quede yo avergonzado de mi esperanza. Ahí está. Entonces aquí hay ya una diferencia, Diego. Primero es susténtame, hermana Sandra, primero es susténtame, ¿según qué? Tu palabra, en caso de que hay una ansiedad, en una situación diferente. Pero aquí ya es susténtame conforme a qué? A tu palabra para vivir. Entonces nosotros somos sustentados conforme a la palabra para que nosotros seamos hechos conforme a la imagen y semejanza de ¿quién? De Dios. Eso es conforme a la palabra. Pero en este diario caminar que tenemos, Dios nos va a también a sustentar según su palabra para según el caso que tú estás viviendo, como en esta semana. ¿Ya? Luego hubo alguien que Dios dijo, mira, está pasando esto, Henry, ora por fulano de tal porque está pasando esto. Dios mueve las cosas así. Y hay cosas así que uno piensa, ¿y eso por qué está funcionando así? Hay testimonios grandes en el mundo entero de hermanos que Dios les respondió de una manera que uno dice, bueno, ¿y eso por qué pasó o qué sucedió? ¿Ya? Entonces, de esta manera, Dios nos sustenta también conforme a ¿qué? A su palabra, y nosotros vamos a vivir conforme a la imagen y semejanza de Dios. Y según tu palabra, en el caso que, según si la persona está en una ansiedad o en alguna situación difícil. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa con los muertos cuando oyen esa palabra de Dios? ¿Qué pasa con los muertos? Pues ya tenemos el ejemplo de ¿qué? De Lázaro. Vamos a ir a Juan 5, 25. Miren lo que dice, porque que aquí es donde viene. No solamente resucita, sino que luego dice, van a vivir. Vea, ¿cómo nos dice Juan 5, 25? De cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. De cierto os digo, viene la hora en que los muertos oirán la voz de ¿quién? De Dios, y el que la oyere, ¿qué? Vivirá. Y aquí es donde viene una de las partes más, que yo digo, más polémicas a nivel relativo. Dios se lleva al profeta Ezequiel a un valle de los huesos secos. Y le dice Dios a Ezequiel, hijo del hombre, ¿usted cree que vivirán estos huesos? Y él se queda mirándolo y dice, extremadamente secos, resecos, ya, no había manera. Y entonces él comienza a pensar y dice, bueno, pero si él constituyó los cielos, el universo, entonces yo me voy a cuidar. Señor, tú lo sabes. No. Señor, tú lo sabes, porque él dentro de lo relativo era imposible porque los huesos estaban resecos. Y entonces dice, bueno, profetiza entonces. Y profetiza que es predicar la palabra. Por eso llegarán el día en que los muertos oirán la voz y vivirán. Y él comienza a profetizar. Dice que hubo un ruido y se juntó hueso con hueso, siguió profetizando y después le apareció tendones, siguió profetizando y después le apareció los músculos, siguió profetizando, le apareció piel y siguió profetizando. Un ejército armado para la guerra. Si yo estuviera en esa escena, yo estaría... ¿Cómo es esto? Es como ver una película en la pantalla del televisor. Pero verlo en la realidad es otra cosa. ¿Cómo sucede eso? ¿Ya? ¿Cómo sucede eso? ¿Ya? ¿Cómo sucede? Para Dios no hay nada que... Imposible. Y era un gran ejército. Mira, hay otro caso. Se muere el profeta Eliseo. Eliseo tiene una unción tremenda. Y echan los huesos del cuerpo ahí, y pasa 1 año, 2 años, y quedan solo huesos. Y muere otra persona, y van a sepultarlo, y cuando lo iban a sepultar, aparecieron una banda de los filisteos, y ellos del susto, pues, botaron el muerto ahí donde estaban los huesos de Eliseo. Y tan pronto el muerto tocó los huesos de Eliseo, vivió y salió
corriendo detrás de los otros que también iban corriendo, doble susto, ¿ya? Entonces, ahí uno se pregunta, ¿cómo pasó eso? Había una profecía que decía así, que él quería tener una doble porción ¿de qué? De lo que tenía Elías. Y en vida él había hecho exactamente ¿cuántos? 13 milagros y Elías había hecho 7. O sea que una doble era 14, le faltaba uno y con ese completó 14. La Biblia no falla. Entonces ahora vamos a mirar la parte final. Israel está frente al mar. Viene el ejército faraón y ellos no tienen ejército. Y están clamando a Dios, Señor, incluso. Están tan preocupados y dice, usted nos sacó acá para que nos muriéramos en el desierto porque este faraón con el ejército nos va a matar. Y están frente al mar y nunca han visto que el mar ¿qué? Se abra. Nunca. Pero como Dios sustenta, cuando sucede ese milagro y se abre el mar, ellos pasan. Y todo lo que en el Antiguo Testamento es sombra de lo que ha de ¿qué? De venir. Nosotros acá vemos el cielo. ¿Quién ha visto que el cielo se abre y aparece otra cosa? Nunca. Pero Dios que sustenta todas las cosas, eso va a suceder. Cuando la iglesia, cuando ya comience la última semana del anticristo, o sea, la gran tribulación, a la mitad de la semana, Dios tiene pues que llevarse a sus elegidos, a sus escogidos, a los que tienen la justicia mayor que la de los escribas y ¿qué? Y fariseos. Escúchenme porque esto es clave. Una persona puede guardar los mandamientos, no ser adúltera, no ser fornicaria, no ser borracho, no ser nada de eso. O sea, guarda los mandamientos. Pero si está fallando en la justicia, que es igualita a la de los fariseos, pues no entra al reino de los cielos, o sea, no está en el arrebatamiento. Entonces aquí viene la parte que yo quiero que ustedes miren, que hay algo muy especial. Y este sustento es la parte más esencial que yo les voy a decir a ustedes. Porque usted está en una situación, todo el pueblo de Dios va a estar en una situación en que vienen a perseguirlos. Y no los vienen a perseguir para meterlos en la cárcel, sino para matar al pueblo cristiano. Y están en eso, y Señor, cuando de pronto ve que no se abre el mar, se abren los cielos. Y eso. Y se va. Los que tienen la justicia mayor que los escribas y fariseos, porque es a entrar al reino de ¿qué? De los cielos. Y entran allá. Mire, vamos a mirar Apocalipsis 12:6, ¿qué nos dice? Apocalipsis 12:6. Ahí es donde se cumple, se le darán las 2 alas del gran águila. Exactamente. Apocalipsis 12:6, ¿cómo nos dice? Y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que ahí la sustenten por 1270 días. 1260 días. Entonces ahí la mujer huye al desierto, pero ese lugar es preparado ¿por quién? Por Dios, ¿ya? Pero ese desierto está haciendo alegoría a como Israel huyó al desierto, pero ya nosotros es en los cielos, ¿ya? Pero allí en los cielos, mira, la nave espacial que está allá en el aire, allá no hay nada. Ellos tienen que llevar los alimentos desde acá. Incluso ellos pierden hasta masa ósea. Cuando llegan acá no pueden comenzar a caminar, sino tienen que someterse lentamente porque han perdido muchas cosas los astronautas allá. Entonces, ese es como un desierto allá. Y se abre los cielos y se lleva a Cristo a la iglesia. Pero vamos ahora a mirar el versículo Apocalipsis 12:14. ¿Cómo llega a ese lugar la iglesia, o sea, los escogidos? ¿Cómo llega? Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Aparecen las 2 alas de la gran ¿qué? Águila, ¿ya? Y esa es la parte esencial que nosotros tenemos que tener en cuenta. Que Dios nos sustenta en algo que nosotros no conocemos, ¿ya? ¿Cómo
hermana Sandra, ¿cómo nosotros vamos a salir y vamos a mirar el cielo abierto y cómo nos vamos a elevar? Si eso hay una gravedad en la tierra. Entonces ahí nos da lo que dice las dos alas de la gran águila. Entonces Dios nos sustenta en algo tan imposible que nos da ese mensaje. Pero ahora pasa algo. Pasa algo. ¿Y qué es lo que va a pasar ahora? Que resulta que ya se fueron, pero como la serpiente ve, como la serpiente fue echada de allá del reino de los cielos y no puede entrar, pues no puede, le va a hacer guerra a los que se quedaron. Pero los que se quedaron no pudieron entrar al reino de los cielos porque su justicia era ¿qué? Como la de escribas y fariseos, no era mayor. Entonces, claro, pero guardaban los mandamientos. Vamos a leer el siguiente versículo. Mire lo que dice, ¿qué le hace hacer guerra? Apocalipsis 12, en vez de 14, el 15 y 16. Okay. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó al río que el gran dragón había echado de su boca, que el dragón había echado de su boca. Satanás, siga leyendo ahí. Pues. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Cuando yo leí ese versículo que dice, y guardan los mandamientos de Dios, eso está tremendo. ¿Ya? Porque ya guardan los mandamientos, son gente cristiana y guardan los mandamientos, pero fallaron ¿en qué? En la justicia. Fallaron en que estaban acusando a los demás, que soy yo, que es hermano tal, que está... Exactamente. Y aunque guardaban los mandamientos de Dios, se quedaron en la tierra y entonces la serpiente los va ¿qué? A perseguir en la gran tribulación. Entonces, hermanos, ¿quién de nosotros quiere que Dios nos sustente en ese momento? Mateo 24:31, mira, y ahí terminamos, Mateo 24:31. Y bueno, me pasé 2 minuticos. Mateo 24:31, ¿cómo nos dice? Y enviará a sus ángeles con voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Por eso el amor de Dios es ¿qué? Infinito. O sea, no solamente nos ama acá y nos sustenta acá, sino que aun cuando partamos de acá, Él nos sigue ¿qué? Más allá, sustentando y dándonos todo. Y fuera de eso, a los que se quedan, que guardan los mandamientos, pero que no tuvieron la justicia mayor que la que los fariseos, pues se quedaron, no pudieron entrar al reino de los cielos, entonces también a ellos también que los sustenta, claro, también los va a sustentar para que puedan soportar y pueden ellos decir, yo también todo lo puedo en Cristo. Me tocó ahora esta labor, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos a orar y vamos a ponernos en las manos de Dios y vamos a decirle a Dios que nosotros estamos dispuestos a que nos siga sustentando por amén. Siempre. Amén. Amén, amén. Padre Celestial, yo te doy gracias por tu palabra. Y Señor, tu palabra me sustenta conforme a tu palabra para yo vivir y según tu palabra para la situación en que yo me encuentre. Señor, ábranos el entendimiento y danos espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, para que alumbres los ojos de nuestro entendimiento y podamos, Señor, tener una justicia que sea mayor que la de los escribas y fariseos para poder entrar al reino de los cielos y aún allí tú nos seguirás sustentando. Padre Celestial, presento a todos los hermanos que están viendo esta enseñanza a través de las redes sociales, a los hermanos que están aquí en la sala de conferencias y me presento yo, Padre Celestial, delante de ti para que tú hagas esa obra en nuestras vidas, Señor. Danos esa sabiduría especial y permítanos, Señor, que podamos practicar una justicia mayor que la de los escribas y fariseos para poder entrar al reino de los cielos en el arrebatamiento. Padre Celestial, pongo en tus manos la vida de todos mis hermanos y mi vida la pongo en tus manos para que tú hagas esa obra y nos dé ese conocimiento y esa sabiduría especial para nosotros llenarnos siempre de misericordia y compasión. Y con tu verdad y misericordia se corrige el pecado y, Señor, y esa misericordia triunfa sobre el otro juicio que se hace según la apariencia. Señor, permítanos que nosotros nos llenemos de esa sabiduría especial con la que tú miraste a aquella mujer adúltera. Danos esa sabiduría, Señor, para hacer nosotros el justo juicio que no se basa en las apariencias. Prepáranos, Señor, para aquel glorioso día
cuando tú envíes tus ángeles con voz de trompeta a juntar a tus escogidos, a aquellos, Señor, que tuvieron una justicia mayor que la de los escribas y fariseos, y tú los juntarás desde un extremo del cielo al otro. Permítanos que nosotros también estemos en ese grupo, Padre Celestial. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Un abrazo para todos. Dios les bendiga a los hermanos en YouTube. Dios les bendiga.